el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor, como Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y lo del mundo entero, por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por tu dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa Ten pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa Ten pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa Ten pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa Ten pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa Ten pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su
dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa De pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa De pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa De pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa De pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa De pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa De pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa De pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa De pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa De pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa De pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa De pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa De pasión. misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte,
Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oración final. Oh Dios eterno, cuya misericordia de Dios es infinita, y en quien los tesoros de la compasión son inagotables. Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia. En fin, en que momentos difíciles ni nos desamparemos ni nos desalentemos, sino con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en la repetición por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y buenas noches a todos. Gracias. Gracias por hacer el Rosario de la Divina Misericordia. Y pasamos los micrófonos al hermano Jorge. Adelante, hermano. Está apagado su micrófono, hermano Jorge. Hermano Jorge. Hermano Jorge. Hermano Jorge, tiene apagado su micrófono. Sí, yo sabía, nomás quería saber si estaban poniendo atención. Digo que si la hermana Marta me puede apoyar con una alabanza mientras trato de conectarme al Facebook, por favor, hermana. Muy bien. Vamos a cantar el canto número 19, que está en la página 8 del libro Los Apóstoles Cantan. Puedes quitarle aquí porque se oye eco. Apágale o dale para allá. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar el problema protestante que está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar el problema protestante que está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando a nuestra gente y sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando a nuestra gente y sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer.
Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro a él se la encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó. En el apóstol San Pedro a él se la encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar. Y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer. Que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Pues muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida. No sé si está la hermana Cristi. Hermana Cristi. Sí, hermano Jorge, aquí estoy. Buenas tardes, ¿cómo estás, hermana? Bendecida. Buenas tardes, hermano Jorge. Muy bien, gracias a Dios. Aquí en México tenemos una temperatura de 20 grados. Estamos muy bien. Le cedo los micrófonos a usted, hermana. Muy bien, queridos hermanos y hermanas de Radio Escucha. Aquí también transmitimos directamente desde Radio Apóstol, anunciando su palabra. Aquí en la Ciudad de México agradecemos al hermano Jorge que nos da la oportunidad de hacer esta obra de caridad, poder llevarles la palabra de Dios hasta sus hogares. Les damos la cordial bienvenida a este curso de apologética y ecumenismo, uno de los libros preferidos de nuestro querido y amado fundador, el padre Flaviano Amatuli Valente. Ese libro lo pueden adquirir también en nuestra tienda en línea, que lo tenemos ya a disposición de cada uno de ustedes. Y también damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que nos siguen a través de Zoom, que ya están aquí con nosotros, sean bienvenidos. Y damos la bienvenida a nuestro querido padre Martín Solórzano. Ya algunos de ustedes ya lo conocen, me imagino, porque también tiene su programa de 5 a 6 de la tarde los miércoles. Y el padre Martín Solórzano forma parte de la Fraternidad Misionera Apóstoles de la Palabra. Él nació en Los Fresnos, Michoacán, el 3 de noviembre de 1973. Ingresó al movimiento el 5 de marzo de 1992. En agosto del 94 ingresa al seminario de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, Texcoco. El padre Martín tiene también la Preudéutico y Filosofía, realizó sus estudios teológicos en la Universidad Pontificia de México y fue ordenado el 4 de enero del 2004 en la Ciudad de México. Después de 3 años de pastoral, realizó los estudios de licenciatura en Teología Bíblica en la Universidad Pontificia de México, titulándose el 26 de mayo de 2009. Durante su estancia en México se ha desempeñado como miembro del equipo formador del seminario Apóstoles de la Palabra. Actualmente da clases de teología y se dedica a cursos, talleres y conferencias sobre Biblia, apologética, catequesis, así como a la formación permanente de los apóstoles de la palabra, del movimiento eclesial, la fraternidad misionera y la sociedad misionera.
el Padre Martín, pues lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Padre Martín, a este curso de apologética y ecumenismo. Gracias por aceptarnos nuestra invitación y pues los micrófonos son suyos. Muchas gracias, hermana Cristina. Gracias, hermano Jorge. Gracias a todos ustedes, hermanos, que pues están continuando en esta formación. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes, poder compartir. Vamos a compartir esta parte del tema, de la tercera parte, el tema número 1, apologética y ecumenismo, dos caras de la misma medalla. No sé, hermano Jorge, ¿hay aquí una posibilidad de poder compartir pantalla o presentación? Claro que sí, padre. Usted puede compartir su pantalla. Nada más ¿Y denme. dónde tiene el compartir? Vamos a ver si se puede. Sí, lo había yo... lo había yo desbloqueado, pero ahora ya lo puede hacer. Listo. Creo que ahí está. Muy bien. Tenemos ahí en la pantalla propiamente pues este nombre del tema, apologética y ecumenismo. Este es el subtítulo, pues no se lo he colocado ahí en ustedes lo ven ahí en el librito. El padre Amatuli hace una reflexión en este aspecto, sobre todo partiendo de la actitud fundamentalmente que fue tomando la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II y luego, por otra parte, la actitud que han tomado también los grupos religiosos proselitistas, cristianos, pero también las iglesias protestantes y luego pues otras religiones. Entonces, a partir de ese problema fundamentalmente de la división y el problema que se quiere buscar de la unidad, en esto pues se contextualiza este tema de apologética y ecumenismo. Tenemos nosotros ahí, el padre Amatuli dice, a situaciones diferentes también, a actitudes diferentes se deben tener también reacciones diferentes. No es lo mismo la actitud que toman algunos grupos determinados hacia la iglesia que otras iglesias o que otros grupos o que incluso otras religiones. Incluso dentro de los mismos grupos religiosos, no todos tienen la misma actitud. Entonces, el padre Amatuli va a concluir que de acuerdo a la actitud que van a tener algunas iglesias o grupos hacia los católicos, también la reacción católica o la reacción nuestra tiene que ser también de manera diferente o de acuerdo a lo que nosotros pastoralmente nos vamos a ir enfrentando. Por ejemplo, la actitud que toman las iglesias protestantes, las iglesias históricas, normalmente tienen alguna actitud de respeto. Esto es en general. Ustedes van a encontrarse, no sé, sobre todo ahí en Estados Unidos, donde hay muchas iglesias, incluso históricas, pero que también en la última época se han ido influenciando de algunas actitudes proselitistas.
no siempre van a encontrar protestantes históricos con ese respeto y con esa disponibilidad al diálogo. Pero el padre Amatuli aquí no habla de las excepciones, sino de una actitud en general. Y en general, esas iglesias históricas pues tienen más respeto y una actitud más de escucha y de diálogo. Ahora, por lo que se refiere a los grupos proselitistas, es un afán de conquista. Los grupos proselitistas, por eso se les llama así, proselitista. La palabra prosélito significa seguidor, el que se ha hecho discípulo de alguien, el que se ha convertido a una doctrina. Se le llamaba proselitista a aquella persona que andaba de un lado a otro buscando seguidores. Como lo diría Jesús en algún momento a los fariseos, ustedes cruzan mar y tierra buscando algún adepto. Claro, y después le agrega Jesús, cuando lo logran, lo hacen peor que ustedes. Pero cruzan mar y tierra buscando algún adepto, algún seguidor. Pues esos eran los prosélitos, los que se hacían seguidores, los que se convertían a alguna doctrina. Y entonces así se le llama grupos proselitistas a los que andan de casa en casa, de un lado a otro, buscando seguidores, buscando que alguien se convierta, se pase a sus grupos. Entonces, la característica esencial de estos grupos proselitistas, pues es el afán de conquista. Vuelvo a decir, puede haber excepciones. Algunos grupos de iglesias históricas o algunos miembros de iglesias históricas podrían tener actitudes proselitistas. Incluso en algún momento se puede encontrar algún miembro de un testigo de Jehová o evangélico que tenga también cierto respeto y capacidad de diálogo, pero son excepciones. La actitud normal es que en las iglesias históricas hay más respeto, más escucha que en los grupos proselitistas. Y a esto es a lo que dice el padre Amatuli, pues a actitudes diferentes también de parte nuestra, pues se tendrían que tener las respuestas diferentes, acciones también diferentes. Primero, nosotros debemos aprender a tener un diálogo interreligioso. El ámbito de la división o el ámbito de las diferencias, el aspecto de las diferencias religiosas trasciende el cristianismo. No es solamente entre cristianos. Las dificultades o las diferencias no surgen solamente entre cristianos, sino este aspecto de las diferencias trasciende este plano. ¿Por qué? Porque independientemente de que nosotros seamos católicos, algunos otros hermanos sean testigos de Jehová, algunos otros mormones, evangélicos o lo que sea, todos nos llamamos cristianos. Dentro, al interno del cristianismo, tiene que haber un diálogo, una actitud, una apertura. Pero ¿qué pasa al exterior del cristianismo? También hay hermanos que son judíos, hay otros que son musulmanes, hay otros
que practican otras religiones, especialmente en Oriente. Entonces, hay que promover o por lo menos estar dispuestos a un diálogo interreligioso. O sea, interreligioso significa entre los distintos ambientes o lugares o personas de distintas religiones. Para esto, pues también lo mismo que dentro del cristianismo, las personas tienen que tener una firmeza en la fe, un conocimiento básico de nuestra religión, de nuestro cristianismo, de nuestra doctrina, si es que queremos realizar una especie de diálogo. Tenemos ahí primero a los judíos. Muchas personas le llaman nuestros hermanos mayores. ¿Por qué nuestros hermanos mayores? Porque la revelación comenzó primeramente con el pueblo israelita, con los judíos. Empieza primero esa revelación y después llega a su plenitud en Cristo. Y nosotros, cristianos, hemos adoptado la escritura también de los judíos. También nosotros tenemos el Antiguo Testamento y lo consideramos palabra de Dios, revelado por Dios, porque es parte de la misma historia de salvación que fue realizando nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes cómo se expresa la carta a los Hebreos 1, del 1 al 2. Dios habló a nuestros padres. Vean, el escritor que es cristiano y que está hablando a los cristianos, les llama a los del Antiguo Testamento nuestros padres. Dios habló a nuestros padres, primero por Moisés, por los profetas. Y en este tiempo nos ha hablado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ciertamente, nosotros podríamos llamarles así como la carta a los hebreos, nuestros padres en la fe, pero ya sobre todo nuestros hermanos mayores, porque con ellos comienza la revelación. Pues hay siempre esa posibilidad de hacer un diálogo con los judíos. El Papa Benedicto fue uno de aquellos grandes impulsores del diálogo interreligioso. No solamente diálogo ecuménico, sino diálogo interreligioso, para tratar de hablar con los judíos, de dialogar con los musulmanes, con todos ellos. Y luego, además de los judíos, tenemos también otras religiones que pues pueden ser los musulmanes, pueden ser el brahmanismo, puede ser el budismo, pueden ser tantas otras. Y ahora, con la situación de que sobre todo en las ciudades más grandes ya hay una población casi universal, mundial, y en las ciudades grandes encontramos gente de la India, de la China, de Estados Unidos, de América, de Asia, de tantas partes encontramos. Y muchas veces tenemos que encontrarnos con estas personas en el trabajo o en alguna otra situación. Y si nosotros queremos tratar el asunto de la fe, de la religión, pues también habría que tener un diálogo, aprender a conocer estas religiones. Yo les recomiendo a ustedes, los que no tengan todavía, consíganse ahí en la librería de los apóstoles de la palabra, o donde ustedes consiguen el material, el librito del Padre Amatuli, Buscando a Dios. O es un folleto pequeño, Buscando a Dios.
Ahí se nos explica de manera muy concreta y muy sistemática y en resumen la creencia y la estructura de cada una de las religiones más principales, y eso nos ayuda a conocerlas un poquito más por si en algún momento pues hay que hacer este diálogo. Y luego además también con los hombres de buena voluntad, con todos los hombres, aunque no practiquen alguna religión, aunque puedan confesarse ateos, aunque pues practiquen solamente o vivan en la ciencia o en el conocimiento humano, cualquier cosa. Es decir, hay que estar siempre preparados, disponibles, porque nuestro encuentro, nuestra vida social, nuestra vida normal, trasciende ya el ámbito cristiano. Encontramos personas de tantas formas distintas de religión. Un aspecto que quiero simplemente aclarar aquí y que nos puede servir tanto para el diálogo con todos esos hermanos como para el diálogo entre cristianos es no confundir el respeto y la apertura a aceptar una doctrina diferente. Son cosas distintas. A nosotros muchas veces nos van a cuestionar y nos van a reclamar que no tenemos apertura, que no tenemos respeto hacia otras creencias, hacia otras doctrinas. Eso no nos lo pueden reclamar nunca. O sea, nosotros debemos actuar de tal manera que no puedan reclamarnos eso. Hay que respetar absolutamente a todas las personas. Hay que tratar de hacer el bien a todos. Y hay que tener apertura, sí. Apertura significa aprender a dialogar, aprender a escuchar, tratar de comprender lo que la otra persona está exponiendo, está diciendo. Esa es apertura. No cerrarse a un diálogo, no cerrarse a no escuchar, no. Apertura es dar oportunidad. Cosa distinta es que porque yo soy abierto y escucho a otro, tengo que aceptar lo que él me diga. Eso no. Ahí debemos afianzarnos nosotros en nuestra propia fe, nuestra propia doctrina. Yo te escucho, yo trato de entender lo que tú crees, lo que tú expones, pero yo tengo una doctrina distinta y yo creo en esto. Yo trato de comprenderte, soy abierto, te escucho, pero yo soy fiel a mi doctrina. Entonces, ahí hubo una cuestión muy complicada a partir del Vaticano II, como que se empezó a decir en la iglesia, hay que tener esa apertura, hay que abrir las ventanas, hay que salir al mundo, hay que dialogar con el mundo, no hay que ser cerrados, no hay que abrirnos, y muchos confundieron. Escucha a los de otras religiones, valora lo que tienen en los demás pueblos, y muchas veces cayó en esto de acepta lo que dicen los demás. Entonces, hay que aprender a distinguir estos dos aspectos. Y luego, bueno, recordar siempre, Dios quiere que todos los hombres se salven. Cuando nosotros damos el tema de la salvación personal, nosotros recordamos este texto. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero si alguna persona no tuvo oportunidad de conocer el evangelio, de conocer el cristianismo, pues dice San Pablo que muchos pueblos
se dan a sí mismos alguna forma de religión. Y pues Dios va a juzgar de acuerdo a la conciencia de cada una de esas personas. Entonces nosotros no podemos tener una actitud de estar condenando a todo mundo porque no es cristiano o porque no es católico, o a declarar, como hacen muchos, ya está condenado. No, 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 no. Nosotros valoramos, defendemos la grandeza del cristianismo, la única iglesia también fundada por Cristo, nuestra iglesia católica, pero tenemos una apertura hacia el diálogo, hacia el respeto, y cuando se trata de condenación, no nos metemos ahí. Esto es asunto de Dios. La iglesia no condena a nadie, ofrece la salvación, ofrece el evangelio con respeto. Ahora, también la iglesia nos invita ahí a reconocer, recordar las semillas del verbo que están presentes en todas las religiones, en todos los pueblos. ¿A qué se refiere los padres de la iglesia con esa frase de las semillas del verbo? Que ya Dios, antes de que llegue el evangelio, que es el verbo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que es el verbo, ya Dios ha actuado antes en la conciencia o en alguna forma de vida, en alguna estructura religiosa, en los pueblos en los que no conocen a Dios. Ya Dios ha ido actuando algo en ellos. Primero, les ha dado la ley universal, que es la ley natural, que traemos todos en la conciencia. Ya es una acción de Dios preparatoria. Hay sembrada en las personas esa buena voluntad que ya Dios desde su creación ha puesto en los corazones. Entonces ya hay una forma de vida religiosa, hay un corazón, una conciencia, que esto podría ser la apertura al evangelio, pues a esa acción que Dios hace en los pueblos antes de que llegue el verbo Cristo, el evangelio, los padres le llaman las semillas del verbo. Cuando se trata de evangelizar esos pueblos, pues hay que confiar en que ya hay ahí alguna disponibilidad hacia el bien. Pero sobre todo, la actitud fundamental, respeto a las culturas, respeto a las personas, pero firmeza en el evangelio, no cambiar el evangelio. El padre habla también ahí de la contramisión oriental y musulmana. Es parte de esa preparación que nosotros debemos tener, porque mientras, como ya comentábamos, el concilio pidió que hubiera más apertura, más diálogo, tantas cuestiones, empezó a surgir una idea media errónea en muchos ámbitos de la Iglesia Católica, porque al hablar de apertura se empezó a ver que Dios quería salvar a todos y que todos pueden salvarse incluso fuera del cristianismo. Ese ámbito de la salvación le corresponde a Dios. Y si es verdad que puede salvarse un musulmán, puede salvarse un judío, puede salvarse un ateo, con tal de que actúen conforme a su conciencia, o sea, pueden salvarse. Y entonces muchos pensaron, si ellos se pueden salvar, entonces ¿para qué los vamos a evangelizar? Si los judíos se pueden salvar, ¿para qué los hacemos que crean en Cristo? Si los musulmanes se pueden salvar, si hasta los ateos se pueden salvar, ¿para qué necesitamos ir a predicar? Ellos ya se pueden salvar. Y muchas congregaciones
recogieron a sus misioneros de Asia, de África. Muchas congregaciones misioneras dejaron esa actividad evangelizadora y misionera y se tranquilizaron, pues solamente hay que tratar de vivir el cristianismo, pero ya no enseñarlo. Confundieron esa idea. Una cosa es que puedan salvarse y otra cosa es que tengan los medios de salvación en plenitud. Una persona que no va a misa, una persona que no se confiesa, una persona que no hace oración, podría salvarse. Podría salvarse. A lo mejor por alguna buena voluntad o a lo mejor hace el bien o cualquier cosa y Dios le daría una oportunidad. Podría salvarse, pero le costará muchísimo más porque no tiene los medios. Nosotros tenemos la Eucaristía, tenemos los sacramentos, tenemos la reconciliación, tenemos la oración, tenemos tantos medios de salvación que pues tenemos mucha más facilidad y Dios nos concede esos medios de salvación. Una cosa es que puedan salvarse y otra cosa es que se les facilite esto o no, o que tengan los medios de salvación o no, o que tengan esos elementos que les puedan ayudar a una plena comunión con Cristo, con Dios. Entonces, las semillas ahí están y podrían salvarse con las semillas, pero qué mejor que esas semillas dieran fruto, se desarrollaran, ya llegando el evangelio. Entonces, muchos confundieron esto y dejaron la misión, retiraron la misión. Y por otra parte, ¿qué hicieron los musulmanes? ¿Qué hicieron algunas religiones orientales? Pues aprovecharon este aspecto. Mientras Europa y todas esas naciones cristianas que pues con esos ideales de la comprensión, de la unidad, del diálogo, se tranquilizaron y por lo tanto en Oriente y los musulmanes vieron una oportunidad para hacer una conquista ideológica, religiosa, espiritual del mundo occidental. Y tenemos tanta influencia, ya hay grupos musulmanes grandes en nuestras naciones, en todo Occidente, ya hay influencia de religiones orientales, incluso hasta dentro de la iglesia, tantos practicantes de yoga y de tantas otras cuestiones orientales que ya se han infiltrado. Entonces vean como que la iglesia a partir del Vaticano se duerme en ese aspecto misionero y los demás aprovechan para acrecentar sus grupos, sus religiones, sus ideologías. Por eso la necesidad de ese diálogo interreligioso. Viene aparte de estas cuestiones la explosión de los grupos proselitistas. Si bien en los primeros años las iglesias orientales, las iglesias protestantes no eran del todo proselitistas, pues las naciones que se hacían protestantes, pues simplemente quedaban protestantes. No había ese afán proselitista hasta que surgieron estos otros grupos que ya conocemos como testigos de Jehová, evangélicos, mormones, adventistas del séptimo día, o sea, que son los principales, y de ahí que van surgiendo tantos otros grupos más. La iglesia como que le dio por irse
más con las cuestiones populares, con la cuestión de la sociología, con la cuestión de la caridad humana, con la cuestión de ayudar a los pobres, de ayudar a los necesitados. En el concilio o en esa época se le acusaba grandemente a la iglesia de estar encerrada en sí misma, de buscar solamente lo espiritual, de no comprometerse con las causas humanas, y la iglesia como que les hizo caso, como que les creyó, y entonces, si bien dejó las misiones y perdió valor un poco lo espiritual, el tratar de evangelizar a otros, entonces la vivencia interna y a dedicarnos a las cosas populares, a ayudar a los pobres a hacer su casa, a ayudar a un pueblo a hacer una escuela, a poner alguna clínica. Entonces, algunas cuestiones de estas. Y por lo tanto, los grupos proselitistas apoyados por los gobiernos empezaron a hacer su agosto, como dice por ahí el dicho. Por una parte, tienen el apoyo económico de aquellos gobiernos que quieren debilitar a la iglesia, y por otra parte, aprovechan que la iglesia ha descuidado el aspecto espiritual para ellos ofrecerlo. No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez, pero se escucha una frase muy cuestionante de algunos países, por ejemplo, sudamericanos, que se expresaban: a la Iglesia Católica les agradecemos que nos hayan traído ropa, que nos hayan traído carreteras, que nos hayan traído alguna escuela. A los evangélicos les agradecemos que nos hayan traído la palabra de Dios. Algunas frases que se han comentado así de alguno de esos países de Sudamérica, y que es cuestionante, porque en muchos lugares la iglesia se despreocupó de la evangelización y se dedicó a las cuestiones populares, cuestiones sociales, y aprovecharon estos grupos proselitistas. Y con un afán de hacer una conquista general no solo de América, también de África, de los lugares pues más invadidos por el proselitismo. Y ahora ya no solamente estos países o estas naciones que podrían considerarse como del tercer mundo, sino incluso en muchas naciones desarrolladas económicamente, culturalmente, han hecho un avance grandísimo estos grupos proselitistas. Hay incluso algunos comentarios de algunas personas que hasta en el Vaticano se han encontrado algún testigo de Jehová por ahí, trabajando cualquier cosa, pero ahí están. Yo estuve trabajando en una parroquia y había un proyecto de escuela de atención para los niños de escasos recursos, un proyecto fundado por una religiosa, un proyecto católico, y como los niños se quedaban ahí, pues hacían grupos, hogares de 10, 12 niños, y se ponía una persona encargada, una mujer encargada de esa casa para alimentar, para atender a los niños. Y llegó un momento en que estuvimos viendo con los catequistas y encargados, de 21 señoras que estaban trabajando ahí, 18 protestantes, 18. Y ya hablamos ahí, no, pues tenemos que dar un curso aquí, tenemos que hablar, tenemos que ver esto, porque es un proyecto católico. Y miren, las personas que están atendiendo a los niños, la mayoría, 18 de 21, evangélicos, protestantes.
Y ellos, pues, a los niños ahí les van enseñando poco a poco. Entonces, han hecho un avance grande, ese afán de conquista, estos grupos proselitistas. Bueno, pues, Padre Amatuli propone hacer análisis fundamentalmente para tratar de hacer las diferencias, tomar las actitudes correspondientes. Primero, el diálogo religioso con aquellos grupos o aquellas religiones que van más allá del cristianismo, un diálogo también dentro del cristianismo, pero con sus debidas diferencias. Cuando hablamos del problema de la unidad, hay que hablar de estos dos términos importantes: apologética y ecumenismo. Dos actitudes diferentes, dos realidades diferentes por las situaciones también diferentes que nos encontramos o las actitudes diferentes de estas personas. Si bien en América Latina es más urgente el trabajo de la apologética, también encontramos en América Latina algunos grupos de iglesias históricas. Y si bien Europa y algunas naciones es más la presencia de iglesias ecuménicas o iglesias históricas, también hay proselitismo. De todas maneras, hay alguna diferencia. Lo esencial, pues, o más bien lo que más predomina en Europa, pues son la presencia de grupos o de iglesias históricas, y lo que más predomina en América Latina, pues es la presencia de grupos proselitistas, sin encerrarnos en un bloque que aquí solamente apologética o aquí solamente ecumenismo, ya comprendiendo que hay cierta variedad, pero sí hay algo que se enfatiza mucho más en cada una de esas regiones o situaciones o áreas geográficas. Ahí tenemos un cuadro que el padre nos ha puesto como resumen. Apologética y ecumenismo, dos caras de la misma moneda. ¿Cuál es la moneda o cuál es la medalla? La unidad. Se trata del problema de la unidad, buscar la unidad. Esa medalla o moneda que tendría dos caras sería como ese problema de la unidad. Pero hay dos actitudes diferentes que nos pueden ayudar a preservar o a conseguir esa unidad. Y aquí es donde viene propiamente este cuadro a explicarnos esa situación. Tenemos ahí en la columna izquierda el tema de la apologética y a la derecha el tema del ecumenismo. Primero, los destinatarios, a quién se dirige la apologética y a quién se dirige el ecumenismo. O sea, tenemos las dos columnas, apologética y ecumenismo. Y ahora, en cuanto al tema de los destinatarios, ¿a quién se dirige la apologética? A los católicos. Esto es algo que nosotros, sobre todo en el carisma de apóstoles de la palabra, debemos tener muy en cuenta. Fundamentalmente, nuestra apologética se dirige a los hermanos católicos para fortalecerlos en la fe. Nosotros, apóstoles de la palabra, ¿podemos dialogar con algún testigo de Jehová, con algún evangélico? Sí, sí podemos, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad son los católicos. Ir de casa en casa, ir de calle en calle,
ir de barrio en barrio, de pueblo en pueblo, para buscar a aquellos católicos que están siendo confundidos, que están siendo enredados, para ayudarlos a fortalecer esa fe. Hay mucha influencia en muchos católicos y también han surgido muchos que se llaman apologistas, por ejemplo, como el Padre Luis y muchos otros, y que también ya tienen sus seguidores, pero ellos tienen como prioridad casi diálogos propiamente con protestantes. Es otro tipo de apologética, una apologética dirigida propiamente a estos hermanos no católicos, que esa apologética casi tendría que ser más bien como el tipo ecumenismo, aunque como estos grupos no tienen la apertura para hacer un diálogo ecuménico, por eso a veces estos hermanos apologistas pues tienen que tomar actitudes un poco parecidas a los protestantes en la forma del diálogo, y como se trata de estos hermanos no tan abiertos al diálogo, pues se hace un poco conflictiva esa manera de dialogar. Pero hay muchos hermanos que hacen ese tipo de apologética, y qué bueno, y están ayudando a mucha gente, y hay muchos seguidores de ellos. Solamente nosotros, apóstoles de la palabra, no es nuestra prioridad el diálogo con protestantes. ¿Lo podemos hacer? Sí. Y si es necesario en algún momento, sí. Y si podemos ayudar a un pueblo, a alguna comunidad con un diálogo, lo hacemos. Pero nuestra prioridad es con los hermanos católicos, especialmente los alejados, para ayudarlos a fortalecer la fe. ¿A quién se dirige el ecumenismo? A los hermanos separados, pero especialmente a las iglesias históricas. Estos hermanos que se han separado a partir de la Reforma y que pues ya no están en esa comunión plena con la iglesia. ¿Cuál es la finalidad? Buscar el diálogo. O sea, siempre va a estar el tema de la unidad, pero tratar de dialogar sobre las diferencias teológicas, sobre la interpretación, sobre la salvación, sobre estos temas fundamentales. ¿Cuáles son los objetivos de la apologética? Prevenir la división, prevenir la enfermedad. Muchos apóstoles de la palabra dicen, vamos a vacunar. ¿Por qué? Porque vamos a prevenir. Si nosotros encontramos a un católico confundido y le aclaramos, le ayudamos a resolver sus dudas, estamos ayudando a que no se distancie de la iglesia, que no se salga de la iglesia. Vean, estamos previniendo la división, que no se dé división, que no se siga avanzando la división, que no se sigan saliendo los hermanos de la iglesia. Entonces, la apologética tiene el objetivo de prevenir la división. ¿Cuál es, por lo contrario, el objetivo del ecumenismo? Restablecer la unidad, porque se trata de aquellos hermanos que ya no son católicos y se trata de llegar a un diálogo, aclarar la doctrina, aclarar los puntos, sanar las diferencias que haya para restablecer esa unidad que se ha perdido. De hecho, el documento del Vaticano II sobre el ecumenismo se llama Unitatis et Redintegratio, unidad
y reintegración. Es decir, la reintegración se da, dice el documento, por la sanación que tiene que haber de las ofensas, de tantas cosas que han habido en la cuestión histórica. Es decir, tratar de buscar el perdón y la sanación para restablecer esa unidad. Entonces, esa es la finalidad, el objetivo del ecumenismo. ¿Cuáles serían los medios? ¿Qué medios utiliza la apologética? El fortalecimiento de la identidad católica y la enseñanza a la respuesta a aquellos ataques constantes de los grupos proselitistas. ¿Qué medios debemos utilizar entonces para la apologética? Pues afianzar la identidad, dar la respuesta a los cuestionamientos fundamentales de los grupos. ¿Cuál es el medio que utiliza el ecumenismo? El diálogo. El diálogo, primero, sobre lo que nos une. Ese es el patrimonio común. Si ustedes se dan cuenta, el primer tema que tiene el padre Amatul en el diálogo con los protestantes es el tema de la unidad. Y él comienza ese tema hablando precisamente, dirigiéndose a aquel que no es católico y le dice, primero tienes que saber que ambos amamos la palabra de Dios, que queremos encontrar en ella la salvación, que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, etcétera. Vean, el padre Amatuli comienza resaltando aquello que nos une, aquello que tenemos en común. Entonces, ese es el principio del diálogo ecuménico, aquello que tenemos en común. ¿Cuáles son las actitudes que se deben tener en cuanto a la apologética? Cuando enseñamos apologética, fidelidad a Cristo, a la iglesia, a la doctrina. Debemos enseñar esto a estos católicos que visitamos, que nos acercamos, que ellos puedan fortalecerse en la fe, mantenerse en esa fidelidad a la enseñanza, a la doctrina. ¿Qué actitud se debe tener en cuanto al ecumenismo? Comprensión a la debilidad, al error, a la equivocación. Vean, como dice la carta a los Corintios, el pecado es la causa de todas las divisiones. Entonces, si hay pecado, hay debilidad, hay error, por eso nos hemos dividido. Entonces, la actitud fundamental, pues tiene que ser de la comprensión, cuando se trata del diálogo ecuménico. ¿Qué valores defiende la apologética? La verdad, el evangelio que Cristo nos enseñó, la doctrina que hemos aprendido. Por eso enseñamos por qué tenemos imágenes, por qué nos bautizamos, por qué decimos que María es virgen, por qué creemos en la Eucaristía. Vean, el testimonio de la verdad, dar razón de la verdad. Es el valor que se defiende en la apologética, la verdad. ¿Qué valor se debe promover en el ecumenismo? El amor. Es decir, la búsqueda de aquel hermano que se salió. Por amor se busca a aquel hermano. Alguien a lo mejor acostumbre leer el oficio de lectura. Estos días se ha estado leyendo, bueno, la semana pasada, los sermones de San Agustín sobre los pastores. Y habla precisamente de aquellos pastores que deben ir a buscar la oveja que se ha perdido, aunque la oveja no quiera.
Dice que si la oveja les dice, ¿y tú por qué me buscas? Déjame, yo quiero estar acá. El pastor tiene que decir, no, porque me interesa tu salvación, porque quiero que te salves, por eso te busco, por eso vengo hasta acá. Entonces, ese amor para los demás es lo que tiene que mover en el ecumenismo, tratar de rescatar, de salvar a aquel que se ha distanciado, que se ha salido. ¿Cuál es la prioridad en cuanto a la geografía? La apologética, pues prioridad en América Latina y África. No dice el padre Amatuli exclusividad, sino prioridad. Porque en América Latina y África podrías encontrarte alguno de la iglesia, de una iglesia histórica con posibilidad de dialogar, podría haber. Y en Europa, Estados Unidos, podrían encontrarse muchos grupos proselitistas también. Es simplemente prioridad, pero no exclusividad. Y luego, pues, ¿cuáles serían los peligros que se podrían tener en cuanto a esos aspectos, la apologética y ecumenismo? En cuanto a la apologética, pues el sentido de superioridad, de caer en las mismas actitudes protestantes, de condenar a los demás, de sentirnos los únicos salvados, de sentirnos los únicos que sabemos. Entonces, como el desprecio a los demás, entonces ese sentido de superioridad podría ser un peligro en cuanto a la apologética y que hay que tener siempre en cuenta. Un peligro en cuanto al ecumenismo, el indiferentismo, que ya mencionábamos al principio. Si lo importante es el amor, que nos amemos unos a otros, que nos aceptemos como somos, que estemos abiertos a los demás, que los demás se pueden salvar, entonces podríamos caer en ese indiferentismo. Pues cada quien que haga lo que pueda, cada quien que le haga como pueda. Yo trato de vivir mi fe y ellos también, allá ellos. Entonces, una indiferencia a aquellos hermanos y dejándolos en el error, dejándolos en la confusión, pues el que haga como pueda. Entonces ahí sería falta de amor, indiferencia ante esos hermanos. Entonces serían algunas de los peligros que podríamos encontrar. Ustedes tienen ahí un resumen en el librito que ya pueden ver con calma para que pues lo puedan también ir profundizando poco a poquito. En la página 66, si es que tienen este mismo librito de apologética y ecumenismo, la página 66 está también otro cuadro sinóptico, pero es sobre todo de algunos datos para que ustedes vean más o menos en las épocas donde se hicieron estos censos, qué población hay católica, protestante, no creyente, en un lugar y en otro, para ver más o menos, pues, la prioridad en cada uno de los lugares. Entonces, hermanos, hay que recordar la actitud fundamental que nosotros debemos tener: respeto hacia las personas, apertura al diálogo cuando encontramos a alguien que tiene esa disponibilidad de dialogar. La prioridad de nuestros ambientes es la apologética y se trata de dirigirse a aquellos católicos para ayudarles a prevenir la división, para que se conserven en la unidad y ayudándoles a fortalecer la fe. Si alguno de ustedes también quiere capacitarse en el ecumenismo, pues que sepa distinguir apologética y ecumenismo para que no se llegue a confundir. Hay tantas personas que han dicho, es que ustedes apologistas son muy no sé qué, ya no se tiene que
que hablar de apologética, ya se tiene que hablar de apertura, ya el ecumenismo, no entienden las cosas. Como hemos dicho, una misma moneda, una misma medalla, pero tiene dos caras distintas. Las dos buscan la unidad, preservar la unidad o restablecer esa unidad. Y de acuerdo a las actitudes de los demás, pues también se necesitan estas actitudes diferentes. Pues hermanos, es lo que yo les puedo compartir ahora. No sé si de parte de alguno de ustedes haya algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, algún remordimiento, algún cansancio. Hambre. Sí, padre, les pedimos por favor a los hermanos que están participando con nosotros, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, algún comentario, como dice usted, que levante su manita, y para poder levantar su manita tienen que tocar su pantalla donde están participantes, ahí les da la opción de poner su manita. No tienen que levantar su manita físicamente porque no los alcanzamos a ver a todos. Entonces, No sé, ahí en el chat hay un comentario que si puede haber un canto, una alabanza, no sé si lo quieren hacer ahorita y después las preguntas o cómo ven ustedes. Yo digo que es mejor que podemos escuchar un canto, podemos cantar mientras que las personas puedan formular sus preguntas. Así que agradecemos al Padre Martín por todo el programa, el tema que nos está impartiendo. Hermana, pues complácenos con un bello y hermoso canto. Vamos a cantar el canto número 18, que está en la página 8, y dice: mi orgullo es ser católico. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Creo en Cristo y creo en la iglesia. Nunca traicionaré ni a Cristo ni a la iglesia. Siempre fiel seré a mi Cristo y a mi iglesia. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Soy cristiano y soy católico, nada de que creo en Cristo y soy salvo. Para salvarme tengo que creer en Cristo y en su iglesia. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Gracias, Señor, por haberme llamado. Lejos de ti no hay paz ni amor. En tu iglesia me siento feliz y mejor. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Para mí es un gran privilegio siempre luchar por Cristo y su iglesia, dos grandes amores que llenan mi vida. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Querido hermano, no te dejes confundir. Ama a Cristo en la iglesia que Él fundó. Solo así lograrás la eterna salvación. Mi orgullo es ser católico, pertenecer a la iglesia que Cristo fundó. Gloria a Dios.
Muy bien, ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante su manita, por favor. Y les vamos dando la palabra conforme los veamos aquí en la lista. Creo que no hay preguntas. Sí, padre, por lo regular cuando no hay preguntas es que todo quedó bien claro o no entendimos nada. O nada. Jenny Arlet levantó su mano, Tavo María enseguida, Herminio Calderón después. Tenemos 3. Adelante, Jenny. Muy buenas noches, desde Radio Apóstol Chile. Queridos hermanos, padre, hermanos, mi consulta es la siguiente. En estos momentos estoy teniendo una conversación con un familiar. En realidad, dentro de mi familia ha habido quiebre, supone que éramos una rama católica y finalmente empezaron a irse a otras religiones, ya sea pentecostales, incluso mormonas, ¿ya? Me preocupa este caminar que está teniendo mi familia. Y hay un primo que me preocupa más que ninguno, que lo quiero bastante, nos criamos juntos. ¿Y qué pasa? Que él ha pasado de muchas creencias, incluso desde el ocultismo, ha estado en misas diabólicas y ahora está en otra cosa que se llama, realmente no me acuerdo en este momento el nombre, pero es el dios tiene un nombre. Deme un segundito y le digo inmediatamente el nombre de este credo que él tiene. Ay, ¿me escuchan? Sí, Jenny. Sí. ¿Puede dirigirnos exactamente su pregunta? Quiero saber, en realidad, cómo puedo hablar, porque saltan de un tema a otro. Entonces, él me hablaba sobre mi Dios, que mi Dios era mitológico. Ya a lo que yo le preguntaba, ¿qué es mito? Entonces, todo lo hemos creado, porque el mito es una creación, un invento, ¿cierto? Entonces, todo lo hemos creado y incluso él tiene un enredo muy grande y no sé cómo actuar. Habla sobre Moloch, el gran Baal, que incluso dice que habla sobre nuestro Papa Juan Pablo II con respecto a eso. Entonces, hoy en día hay un montón de ideologías distintas, que incluso inventadas, que ya no salen de nosotros, sino que son ya inventadas, que realmente salen fuera de lo común. Y me gustaría que me ayudasen cómo puedo aclarar con él el tema de Dios, porque él dice que cree en una entidad divina que habla sobre lo esotérico prácticamente, que sobre el cientista y ese tipo de cosas. Finalmente es un enredo de todo. Hermana, lo que yo más le recomiendo es que usted primero pueda prepararse bien en cuanto a lo que nosotros creemos en la Iglesia Católica, pero de manera que usted lo pueda entender y explicar, ya sea con la Biblia, ya sea también con ejemplos de la propia vida, de lo que nosotros creemos.
para que usted pueda hablar con él, sobre todo de testimonio personal. Pero también es importante que usted pudiera como capacitarse un poco en el mismo lenguaje que a lo mejor él utiliza, o comprender los términos o palabras que él está utilizando. Hay muchas formas de prepararnos en la Iglesia Católica para entender esos temas que él dice, por ejemplo, los géneros literarios, pero una formación católica de los géneros literarios, para que usted pueda entender él cómo maneja el concepto mito. En la Iglesia Católica, cómo se maneja el concepto mito. Él lo refiere a algo falso y no es así. El mito es un género literario, que aquellas cosas que no las podemos explicar tangiblemente o con cosas materiales, pues se utiliza un lenguaje que va más allá de lo material, de lo tangible. Y entonces el mito es un género literario para expresar verdades más profundas que no se pueden explicar con cuestiones matemáticas, físicas, tangibles. Pero ahí sería muy necesario que usted pudiera tener una preparación en cuanto a esos temas, saber en lo que anda ese familiar suyo, que usted pudiera conocer algo, porque si usted no conoce también el lenguaje que él utiliza, las cosas en que él anda y usted poderlas explicar bien, va a ser muy complicado que le pueda hacer entender esas cosas. Pero si yo primero le sugiero que usted se prepare bien en cuanto a lo que nosotros creemos y poderlo explicar bien a ellos. Y por otra parte, ya él anda metido en situaciones muy, muy complicadas. Yo le recomiendo que usted pida la ayuda a, por ejemplo, congregaciones religiosas que se dedican a la oración, grupos de católicos en la iglesia que hacen oración, para que usted por lo menos durante algún tiempo ponga a este familiar en oración y Dios pueda también facilitar los medios para que él pueda abrirse, pueda entender mejor. Entonces, serían los dos aspectos que yo le recomendaría, porque pues la oración de muchas personas puede ir ablandando un poco el corazón o la voluntad de las personas, porque pues si andan en situaciones difíciles. Y por otra parte, pues usted también prepararse más en la formación católica para poder dialogar más con él. Exactamente. Muchas gracias, padre. Él habla de Baruch Spinoza. Ese, Sí, son el Dios de filósofos, Spinoza. son filósofos que hicieron una crítica grande a la iglesia. Por eso, pues, es importante que también nosotros nos podamos preparar, conocer propiamente esa filosofía para poder dar respuesta. Nosotros ahora no tenemos que dar respuesta solamente a testigos de Jehová, también a pseudo filósofos o a estos que pues aprenden de esos filósofos que cuestionaron mucho la religión, pero también tenemos que prepararnos en esos temas. Muchas gracias. Sí, padre. Bueno, entonces continuamos con Tavo y María y después Herminio. Padre, buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas Tenemos tardes. 2 o 3 preguntas rapiditas, ojalá que nos las pueda contestar. La primera que tengo yo es, ¿qué hacer ante la actitud de nuestros líderes? Estoy hablando de nuestros pastores, sacerdotes, cuando nos dicen que no debemos de tomar una actitud de estar defendiendo a la iglesia, que la iglesia no se defiende, que Cristo no se defiende, que nosotros no tenemos que defenderlo, dicen que él solito se defiende.
nosotros tenemos que aprender a explicar en qué consiste la verdadera apologética o la apologética nuestra. No defendemos a Cristo como tal en su doctrina, porque, bueno, pues Cristo no necesita que lo defiendan o etcétera. ¿Cómo se llama? Son frases que no tienen ningún sentido, son sofismas, esas frases. Nosotros sí tenemos la necesidad de defender a Cristo, no porque a Él lo vayan a enredar o a Él lo vayan a confundir y porque a Él le vaya a pasar algo, no, pero sí su honor. Cristo es una persona valiosa, grandísima, es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y si alguien habla mal de Él, nosotros como hermanos suyos, como discípulos, tenemos todo el derecho de defender el honor de Él. Cuando se habla mal de Él, cuando se habla mal de su doctrina, cuando se habla mal de nuestra Madre Santísima, cuando se habla mal de nuestra iglesia, sí tenemos el deber de defender el honor. Ahora, en cuanto al aspecto doctrinal, pues la iglesia como tal, pues nunca va a pasar nada. A Cristo como tal no le va a pasar nada. Pero nosotros defendemos a nuestros hermanos. Lo que acabamos de decir ahí en el tema, la apologética nuestra se dirige a los católicos. No vamos a defender la iglesia, el templo, la iglesia en general, no, también, pero fundamentalmente es a un hermano nuestro que están confundiendo, que están enredando y está en el peligro de perder su fe, de dejar de creer en la Eucaristía, de dejar de confesarse, de dejar de creer en María. Ese hermano está en ese peligro y es a ese hermano que vamos a defender, la fe de ese hermano. Sí, defendemos la iglesia, pero la iglesia concretizada en nuestros hermanos, la iglesia activa en nuestros hermanos. Entonces, son frases, son sofismas que ellos dicen. Nosotros tenemos primero que saber explicar en qué consiste la apologética y por qué sí es necesario defender a estos hermanos, pero hablarles a nuestros sacerdotes o a nuestros líderes con respeto, sin ofensa, pero dando razón con toda seriedad y con toda firmeza de lo que nosotros creemos y la convicción que tenemos en nuestra pastoral, con respeto. Pero tampoco pues vamos a imponerle a ese sacerdote que crea lo que nosotros le decimos. Pues yo le expongo, le explico, pero pues yo respeto si él cree o no cree, si él está de acuerdo o no está de acuerdo, pues también hay que saber respetar las decisiones de los demás. No podemos imponerle, pero sí saberle explicar esto. Bien, muchas gracias. Mi última pregunta es acerca del libro de Esther, de la Sagrada Escritura, y ¿me puede explicar por qué algunos de los capítulos o versículos están divididos en orden alfabético? Por ejemplo, el capítulo 3, versículo 13, el capítulo 4, versículo 17, y después de ahí hay algunas otras partes, por ejemplo, el capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Esther, ¿qué capítulo dice que está en? El capítulo 4, versículo 17. 4:17. No, mi Biblia no tiene. ¿Cómo está su Biblia? ¿Cómo es? ¿O en qué sentido dice que está dividido? Por ejemplo, el versículo 17 está muy extenso y está dividido en orden alfabético. Cuando un versículo
tiene así A, B y C, significa primera parte, segunda parte. Como la Biblia solamente está estructurada o dividida en capítulos y versículos, pero a veces también dentro del versículo tiene 2 partes, 3 partes o sí. Entonces, esos incisos significa primera parte, segunda parte, o también se puede decir A o B o C. Es como nosotros cuando decimos Mateo 16, 18, parte A o primera parte. Tú eres Pedro, sea piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso sería el inciso A. Inciso B, los poderes del infierno no la podrán vencer. Entonces a veces citamos también Mateo 16, 18b o Mateo 16, 18a o Mateo 16, 18 segunda parte. Entonces se trata de las divisiones de los versículos. Cuando son muy largos tienen a veces 2 partes, 3 o más. Sí, este versículo, por ejemplo, tiene hasta la Z, entonces, ok, muchas gracias, padre. Bueno, si tiene hasta la Z, ahí habría que ver si es un género literario de acróstico que en algún otro momento explicaré. Hay salmos o hay textos donde cada versículo comienza con una letra del alfabeto. Posiblemente que se trate de eso. Ok, muchas gracias, padre. Disculpe, padre, rapidito, yo sé que hay mucha gente, pero tengo mi conciencia como que dice, necesito preguntar. El grupo de catequistas fue invitado a una cena en un restaurante como agradecimiento en la parroquia. El restaurante tenía cantina, pero no estaba en uso por el COVID. El padre quería cantar karaoke y para complacerlo le parece que le pusieron karaoke, pero no se nos avisó que era del lado de la cantina. Llegamos allí, más bien como una media hora antes se nos prendió el foco de preguntar y preguntamos si iba a ser del lado de la cantina, tratamos de cancelar, nos dijeron no, lo vamos a hacer del otro lado, llegamos, nos dijeron va a ser del lado de la cantina y sale el padre a nuestro encuentro a decirnos que por qué razón no queríamos entrar. Pues ahí sin preparación, como pude, traté de explicarle pues que somos grupo de catequistas y que no está bien que se nos mire entrando a las cantinas, porque representamos pues al grupo de los catequistas. El padre dijo que él era el sacerdote, que él era el que no estaba nada mal, que etcétera, etcétera. Trató de hacernos entrar ahí, pero dijo que nos iba a respetar y se movieron al otro lado, aunque pues no estuvo él muy de acuerdo. Ya después ellos se fueron a la cantina, al lado de la cantina, a seguir el karaoke. Ajá, y nosotros nos venimos a nuestra casa. ¿Qué estuvo bien y qué estuvo mal, padre, en esa situación? Porque Pues ya después, en todas esas situaciones nosotros tenemos que actuar conforme a nuestra conciencia. Tratar de evitar el escándalo. Si es una casa privada, si es solamente con catequistas y bueno, el padre quiere cantar un rato y divertirse un poco, pues no pasaría nada si es simplemente entre familia cristiana y no pasaría nada. Pero si es en área pública y mucha otra gente que pudiera ver, etcétera, y según usted podría ser una cuestión de escándalo, usted está, o todas las personas, obligados a actuar conforme a su conciencia y decirle con toda tranquilidad, padre, pues nosotros no podemos ir ahí, nosotros no nos sentimos bien yendo ahí, etcétera, y con todo respeto. La autoridad de él no aplica en esas cuestiones, que él es el padre, que es, bueno, pues sí es padre y en la iglesia y en la administración de la parroquia a él le corresponde y todo bien, pero fuera de ahí o en una diversión, una comida, no tiene esa validez la autoridad de sacerdote o no. Ahí es simplemente que ustedes le digan conforme a su conciencia y pues él tiene que respetar también la conciencia. Y ustedes, pues si él quiere ir así, independientemente de ustedes de acuerdo o no, pues ustedes tienen todo el derecho de decir, padre, pues lo sentimos, no lo acompañamos
mejor otro día comemos en su casa o en mi casa, lo que sea, pero hay que actuar conforme a la conciencia y tratar de evitar el escándalo. Muchas gracias, padre. Tenemos el hermano Herminio Calderón. Nomás le vamos a pedir que sea su comentario, su pregunta como de los albañiles en concreto. Sí. Sí, no, ya la tengo bien pensada ya. Sí, buenas noches, Padre Martín. Bueno, mi pregunta sería un poquito sobre, por ejemplo, los laicos. Bueno, ahorita que, bueno, pues somos los que tenemos que, pues dar un poquito más la cara por la iglesia. ¿Cómo un laico puede iniciar un diálogo ecuménico? O sea, ¿cuál sería el primer paso? Y si se puede que un laico lo haga, pues. Pues hay grupos, hay ya asociaciones ecuménicas en las diócesis. Entonces, un laico podría, con el acuerdo del obispo o del sacerdote que el obispo ha designado para el trabajo ecuménico, pues tratar de relacionarse con él para participar en ese tipo de encuentros ecuménicos y ver qué puede hacer desde ahí. Ya hay oficialmente de parte de la iglesia y con otras instituciones algunas actividades ecuménicas. Entonces podría hacerlo desde el ámbito eclesial de acuerdo al obispo, a los que están en la diócesis trabajando en esto. Por otra parte, se puede hacer también de forma personal, como lo hacemos nosotros dialogando con una persona en la calle o con alguien así. Si nosotros tenemos esa posibilidad, conocemos a algún ortodoxo, conocemos a algún hermano de alguna iglesia, pues de estas iglesias históricas, y queremos visitarlo, ver la posibilidad de dialogar. O sea, esto es de decisión y de situación personal. Si cada uno de ustedes o uno de ustedes quiere ir a visitar una iglesia bautista o una iglesia luterana, ver si hay posibilidad de un diálogo, pues adelante también, pero que esté capacitado para hacerlo. Se puede hacer de forma personal o de forma institucional en esos grupos que ya ha organizado la diócesis. Muy bien, muchas gracias, padre. Hermana Cristi. No sé si está la hermana Cristi, para que nos indique qué continúa. ¿Qué es lo que sigue, hermana Cristi? Creo que ya se fue a cenar. Y no los invitó, ¿verdad? Ok, pues entonces, pues no me queda más que agradecerle a usted, padre, por su tiempo y comentarle a la audiencia que tenemos su próxima participación del padre. Lo tenemos programado para el día 10 de noviembre, que es un martes, padre. Para que lo pongan en su agenda. Ahí está la hermana Cristi, no se fue a cenar. Adelante, hermana Cristi. No, estoy aquí, solo que pues estoy aquí escuchando. Agradecemos, queridos hermanos y hermanas, los hermanos que nos están siguiendo a través de Facebook de Radio Apóstol anunciando su palabra y también de Radio Apóstol Chile. Les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por habernos acompañado y también los que nos siguen a través de nuestra página web de www.radioapostol.com. Muchísimas gracias por su fiel sintonía y compañía. Y agradecemos también a los hermanos que se han unido con nosotros en Zoom. Muchísimas gracias por estar con nosotros y agradecemos al Padre Martín por su presencia, por compartir con nosotros su sabiduría, su celo. Gracias, Padre, por todo lo que aporta a nuestra comunidad como familia misionera Apóstoles de la Palabra. Ha sido un placer estar con ustedes, queridos hermanos. Si Dios quiere, nos escuchamos o nos vemos mañana, porque este curso sigue mañana martes y miércoles. Ya, mañana tenemos un invitado también muy especial. Agradezco también al hermano Jorge por la invitación que me ha hecho y por su apoyo que brinda a nuestra
Radio Apóstol anunciando su palabra. Padre, si nos puede dar la bendición, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Padre misericordioso los bendiga y los guarde, les conceda ver su rostro y les dé la paz, y que les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias y ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias, Padre. Buenas Saludos. noches. Gracias, Padre Martín. Buenas noches. Gracias, hermano Jorge. Gracias, Muchas Padre gracias, Martín. muchas gracias, Padre. Dios les Muchas bendiga. gracias. Muchas gracias. Inviten a cenar. Sí. Ah, sí, pero no. Gracias, Padre. Que Dios lo ¿No hay bendiga. cena? Además, no. Pues, Bendiciones. Gracias, bueno, Padre. adiós. Gracias, Padre Martín. Gracias, Gracias, Padre. Gracias y nos veremos Gracias, mañana. Es. De las diferentes partes del mundo que nos escuchan. Las hermanitas de Guatemala no se escuchan tampoco. Gracias, Padre. Gracias, hermano. Gracias, Padre. Gracias, que lo bendiga. Se lo pido y gracias. Gracias, gracias. Ahí están las hermanas. Desde Nueva York, Mili. Dios les bendiga, Padre. Excelente. Con el Padre Martín. Excelente. Muchas gracias, hermana. Nos vemos. Gracias por su tiempo, Padre. Adiós. Gracias, Padre. Bendiciones. Hasta luego. Gracias, Hasta Padre. luego, Padre. Dios le pague abundantemente. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Desafortunadamente alguien tiene que trabajar mañana, así es de que nos despedimos. ¿Quién me va a ayudar a contar ahora? No veo a Iván. Hermano Iván, creo que lo va a ayudar. Hermano Iván Soto. Pues, entonces le va a tocar al hermano Juve Torquemada ayudarme a contar. ¿En cuántos segundos nos desconectamos, hermano Juve? 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches. El último Cruz. Que descansen, que tengan una bendecida noche.